Hermano Andrés, su micrófono está apagado. Buenas noches, hermanos y amigos, jóvenes y niños que estén presentes. Este capítulo 2 de Esdras es la historia, el recuento de los que volvieron con Zorobabel, algunos 50,000 personas para reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén. Vamos a leer unos versículos de este capítulo, que es una genealogía larga y con muchos nombres raros, y vamos a leer unos versículos más. Ese es versículo 1. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa o Josué, Nehemías, Seraías, Velaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Bana, el número de los varones del pueblo de Israel. En este versículo el nombre de Nehemías no era el Nehemías que escribió su propio libro ni construyó los muros y las puertas de la ciudad de Jerusalén, porque él vino como unos 92 años después de ese acontecimiento. Y tampoco el Mardoqueo es el mismo nombre de un Mardoqueo en el libro de Esther, pero no son las mismas personas porque ocurrieron en tiempos muy distintos. Los versículos 3 a 19 son algunos que se les consigna de acuerdo con el parentesco. Y los versículos 20 a 35, otros de acuerdo con su ciudad natal. En versículo 36 a 39 se menciona especialmente a los sacerdotes. Versículo 40 a 42 menciona a los levitas y los cantores. Y versículos 43 a 54, los sirvientes del templo. Y 55 a 58, los hijos de los siervos de Salomón. Entonces leemos desde versículo 58. Todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Estos fueron los que subieron de Tel-Mela, Tel-Arsa, Kerib, Adán, e Immer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si era de Israel. Entonces había esas personas que reclamaron ser israelitas, pero no tenía prueba por su genealogía que pertenecía a la nación de Israel, y por eso no podía reclamar terreno de su familia. Versículo 60. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzillai, el cual tomó mujer de los hijos de Barzillai, Galadita, y fue llamada por el nombre de ellos. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Entonces esas personas no podían probar que eran descendientes de Aarón, de la mano de Moisés, como el primer sumo sacerdote. Y el gobernador les dio que no comiese de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Toda la congregación
unida como un solo hombre, era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337, y tenían 200 cantores y cantares. Sus caballos eran 736, sus mulos 245, sus camellos 435, asnos 6,720. Tenemos que recordar que ellos llevaban varias toneladas de vasijas de oro y plata que Nabucodonosor había sacado del templo cuando él vino a llevar a los judíos esclavos. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieran a la casa de Jehová, que estaban en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios para verificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron el tesoro de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Entonces vemos que había aproximadamente unos 50,000 personas que regresaron con Zorobabel para esta obra de construir el templo y la ciudad de Jerusalén. Hay una de las cosas que debemos recordar en el libro de Esdras, es que Dios está en control de las naciones. Es Dios que controla las naciones. Por ejemplo, hace unos días el presidente de China dijo que cualquier persona que critica a China va a tener su cabeza golpeada y destrozada. Entonces, hombres como él, que hacen grandes reclamos y piensan que son las personas que controlan el mundo, pero en realidad es que Dios está en control de las naciones. Por eso nosotros debemos ser animados, no desanimados por las noticias que escuchamos cada día en el radio, en la televisión, en los periódicos. Es interesante que fue Dios quien levantó a Nabucodonosor y le llamó a él mi siervo en Jeremías 25 y 27 y 43. Y fue levantado Nabucodonosor para disciplinar el pueblo de Judá. Más tarde él levantó a Ciro a conquistar los babilonios y a establecer el imperio persa. Y Isaías, hablando de él, dice: quien despertó del oriente el justo, lo llamó para que las siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Es interesante que Dios llamó a Ciro siglos antes que él había nacido, en Isaías 44, mi pastor, en Isaías 45, mi ungido. Entonces eso fue varios siglos antes que Ciro había aún nacido, fue nombrado así. Isaías también profetizó que Ciro iba a liberar los exiliados y ayudarles a reconstruir la ciudad de Jerusalén y su templo. En Isaías 45:13 dice: yo le desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos.
Entonces, como el pueblo de Dios, tenemos que recordar que Dios es soberano sobre todas sus naciones y puede hacer todo lo que le plazca con los líderes más poderosos del mundo. Tenemos un perfecto ejemplo de esto en la vida de Nabucodonosor. Vemos que el rey Nabucodonosor de Babilonia tenía que aprender esa lección por los malos. En Daniel 4, 28 a 32 tenemos estas palabras. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con mi fuerza, la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con los bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Entonces vemos que por ese orgullo del rey de Babilonia, él fue convertido como si fuera un animal y tenía un tipo de locura y vivía como los animales en el campo y comía el pasto, dormía en el campo sobre el pasto y el rocío se cayó sobre él durante la noche. Hasta que el hombre iba a reconocer quién era el Dios verdadero. Y luego Nabucodonosor confesó, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas sus edades. Todos sus habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Eso leemos en Daniel 4, versículos 34 a 37. Entonces Nabucodonosor aprendió la lección de que Dios era soberano y toda la fuerza era de él, y toda la bendición que Nabucodonosor había recibido vino del Dios del cielo. En 2 Crónicas, capítulo 20, el rey Josafat dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y te tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Entonces, el rey Josafat reconoció que el Dios verdadero era el soberano y el jefe sobre todas las naciones de la tierra. Hay otra cosa que tenemos que reconocer, es que la gente no tiene que ser creyentes en el Señor
para Dios usarlos. Por esto el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a orar por las autoridades. Y unos versículos que conocemos muy bien en 1 Timoteo capítulo 2, los primeros 4 versículos dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativos, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante del Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, nosotros tenemos esta responsabilidad, orar por las autoridades, por el presidente de nuestro país, por las personas en autoridad, para que primeramente ellos lleguen a conocer al Señor y que también tengan la sabiduría para gobernar el país. Hace muchos años había un predicador en los Estados Unidos, se llamaba John Watson, era un puritano. Los puritanos eran personas que llegaron de Inglaterra y eran muy dedicados a servir al Señor y vivir una vida muy agradable al Señor. Y él dijo esas palabras: Dios puede hacer una línea recta en el polvo de la tierra con un palo torcido. En otras palabras, que él puede usar cualquier persona en el mundo para hacer su voluntad, sea creyente o sea inconverso. Leemos que Ciro hizo su decreto y llamó a Dios Jehová, el Dios de los cielos. Es un título mencionado 17 veces en Esdras, Nehemías y Daniel. Hay otra cosa interesante de Ciro, que Ciro es una figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Ciro es una asombrosa excepción de que un gentil sea un tipo y figura de Cristo. Hay muchas personas en la Biblia que han sido como tipos o figuras del Señor Jesucristo. Vemos que Cristo y Ciro son conquistadores de los enemigos de Israel, que leemos en Isaías 45 y Apocalipsis 19. También ambos restauran Jerusalén, la santa ciudad. Leemos esto en Isaías 44 y Zacarías capítulo 15. Y por medio de ambos el nombre del único Dios verdadero es glorificado. Isaías 45 y 1 Corintios capítulo 15. Es interesante que la antigua Persia es el país de Irán hoy. Y sabemos que los iraníes odian y quieren destruir la nación de Israel. Es el propósito de Irán hoy en día de acabar con Israel, de destruir ese país completamente. Pero vemos que su fundador, el fundador de la nación de Persia, fue un hombre que fue usado por Dios para liberar los judíos, para que podía regresar a Jerusalén para reconstruir el templo y la ciudad. Cuando pensamos en el regreso del remanente, cuando Dios despertó el espíritu de Ciro para dar libertad a los cautivos, también dio el deseo de algunos de los judíos a volver a Jerusalén para restaurar el templo y la ciudad. Entonces, Dios despertó el espíritu de Ciro que daba autoridad para algunos judíos volver a esas obras de restauración, pero también tenía que levantar el deseo en los corazones de esas personas
para que ellos volvieran también a la ciudad para reconstruirlo y el templo. En Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Muchas veces necesitamos personas para trabajar en la obra del Señor, puede ser la escuela dominical, y tratamos de animar unos hermanos o hermanas para hacer ese trabajo. Pero tenemos que reconocer que es Dios que produce el querer y el hacer en los corazones de las personas para hacer su voluntad y hacer su trabajo. No debemos empujar a personas a hacer algo que Dios no ha levantado a ellos. Esas personas llevaban una cantidad de tesoro. Los viajeros llevaban unos 5,400 vasijas de oro y plata que Nabucodonosor había sacado del templo y los dieron a Sespasar, príncipe de Judá. Parece que Sespasar es el mismo Zorobabel. En esos 5:16 dice que Sespasar puso el fundamento del templo. Pero en esos capítulo 3, versículos 8 a 13, dice que Zorobabel lo hizo. Y era muy común en aquel tiempo por un judío nacido en una tierra extranjera tener dos nombres. Entonces, por eso vemos estas confusiones a veces para nosotros. En esos dos tenemos una lista de aquellas personas que volvieron a Judá con Zorobabel. Algunos fueron nombrados de acuerdo con su parentesco, que vemos en versículos 3 a 19, y otros de acuerdo a su ciudad natal, de versículos 20 a 35. Se menciona especialmente a los sacerdotes en versículos 36 a 39, y los levitas y los cantores en versículos 40 y 42, y los sirvientes del templo, versículos 43 y 54. Ellos no eran sacerdotes, pero hacían otros trabajos que necesita hacer en el templo. Los hijos de los siervos de Salomón, en versículos 55 a 68. Entonces todos ellos jugaron importantes papeles en la reconstrucción del templo. Algunos decían ser judíos de Israel y también de ser sacerdotes, pero que no pudieron demostrar su genealogía porque fueron excluidos del servicio y la comida de los sacrificios, como los sacrificios que fueron ofrecidos a Dios, parte de sus sacrificios fueron permitidos ser comidos por algunos de los sacerdotes. Entonces, este capítulo es un capítulo largo con mucha genealogía, y la mayoría de las personas no les importa mucho las genealogías de la Biblia porque hay muchos nombres raros y parecen muy aburridores. Cuando yo era joven pasé por alto sobre ellos porque me parecían muy aburridores, hasta que un día leía de los descendientes de los hijos de Noé en 1 Crónicas capítulo 1, hasta que encontré versículo 19, donde dice, y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividido la tierra. Ese versículo me causó mucha curiosidad, porque dice en sus días fue dividido la tierra. Y los científicos dicen que los continentes antes fueron unidos
y después se separaron. ¿Cómo y hace cuántos años? Nadie se sabe. Pero hay unas cosas interesantes. Los pescadores del río Nilo en Egipto usan los mismos barquitos hechos de bejucos de tótara que los pescadores de Huanchaco en la costa del Perú. Las dos culturas de Egipto y Perú compartían los mismos conocimientos porque según los científicos África y América del Sur fueron unidos. Hace muchos años leí un libro, una historia de la vida de dos mujeres misioneras que trabajaban por muchos años en una de las miles de islas de las Filipinas. Pero la gente no tenía interés en el Evangelio. Y un día, una de esas mujeres copió la genealogía de Jesús en una hoja de cartulina. Y el jefe del tribu pasó por allá y preguntó, ¿qué es esto? Y ellos decían, es la genealogía de Jesús. Entonces, en este momento, el jefe del tribu salió gritando, venga gente, Jesús tenía una genealogía. Según ellos, si uno no tenía una genealogía, no era importante. Y resulta que en unas semanas casi todo el tribu se convirtió. Por eso la Biblia dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y eso todo incluye también las genealogías. Entonces, a pesar de ser aburridoras a nosotros y nombres que son difíciles de pronunciar, debemos leerlo porque de pronto encontramos algunas perlas, algunas notas importantes. Unos judíos y sacerdotes buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos de la nación y del sacerdote hasta recibir autorización por medio de consulta al Urim y Tumim. Esas dos palabras significan luces y perfecciones. ¿Qué era el Urim y Tumim? No sabemos exactamente qué era el Urim y Tumim. Fue parte del vestimiento del sumo sacerdote por la cual averiguaba la voluntad de Dios en casos dudosos. Como sabemos que Satanás es el padre de la mentira, la gente desde Adán y Eva mentían también como la gente miente hoy en día. Entonces, cuando la gente en aquel tiempo decían que eran judíos o eran sacerdotes, no se podía confiar en su palabra porque no podía mostrar por medio de la genealogía de ellos. Y se colocaban en una bolsa dentro de o encima del pectoral de juicio. Eso fue una parte del vestimiento del sumo sacerdote que tenía 12 piedras preciosas que representaba las 12 tribus de Israel. Sabemos que los Urim y Tumim no era empleado para averiguar la voluntad divina en asuntos privados, sino en asuntos nacionales y por consiguiente en el pectoral de justicia que tenía las 12 piedras preciosas con los nombres de las 12 tribus de Israel. Y hablando en Números capítulo 27, dice, él se pondrá delante del sacerdote Eliezer. Eso fue la persona que quería mostrar algo y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos sus hijos de Israel con él y toda la congregación. Entonces vemos que no sabemos qué fue en esa bolsa. Muchos teólogos a través de los años han imaginado y sugerido
que era el Urim y Tumim, pero como la Biblia no dice, es mejor no tratar de inventar cosas. Algunos decían que eran como unas piedras preciosas y en un momento cuando una persona quería averiguar si era parte del sacerdocio, si era cierto, entonces algunos dicen que tal vez la piedra brillaba más y el sumo sacerdote podría saber si estaba diciendo la verdad, pero eso es pura imaginación y no sabemos si es mejor no tratar de inventar cosas que la Biblia no nos dice. Y el sumo sacerdote usaba el Urim y Tumim no solamente en el santuario donde estaba el arco, sino en cualquier parte donde estuviera con el efod, con esa pectoral que tenía las piedras. Cuando los judíos llegaron a Jerusalén, algunos de los jefes de casas paternas contribuyeron con oro y plata para la construcción de la casa de Dios y túnicas para los sacerdotes. Entonces el pueblo se estableció en sus respectivas ciudades. Y para terminar este capítulo, mencionamos que unos 92 años después, Nehemías llegó para reconstruir los muros y reparar las puertas de la ciudad de Jerusalén. Entonces sí vemos que Dios, en su soberanía, es el que controla todas las naciones del mundo y permite o no permite los líderes hacer cosas que ellos querían. Entonces nosotros debemos estar tranquilos, no debemos preocuparnos cuando habla de los chinos en este momento como hablando en una forma muy bélica, que algunos piensan que puede empezar una guerra entre ellos y los Estados Unidos y será una guerra nuclear, pero no debemos preocuparnos por esas cosas porque Dios tiene control sobre todos los líderes del mundo. Y eso nos da paz en nuestros corazones y nos ayuda para ser tranquilo. Yo recuerdo hace muchos años cuando era niño, había en la asamblea en la ciudad donde yo vivía, un hermano en la asamblea que era un político y él dijo que sus amigos verdaderamente tenían miedo por las cosas que podían pasar en el mundo porque todos pensábamos en cualquier momento se podría levantar una guerra, pero él dijo que a pesar de sus compañeros teniendo ese miedo y situación en sus vidas personales, él dormía muy tranquilamente por la noche y sabía que todo estaba en las manos del Señor y estaba contento para saber que el Señor era soberano. Entonces, hermanos, quedamos así tranquilos, confiando en el Señor y orando también por nuestros líderes para que ellos lleguen a conocer al Señor, que tengan la sabiduría para gobernar nuestro país con bien y para la bendición de toda la gente. Que el Señor le bendiga. Oremos. Padre, otra vez damos gracias por la palabra tuya. Damos gracias, Señor, que tú eres soberano. Tú eres el que controla a las personas. Tú que puedes hacer una línea recta en el polvo de la tierra con un palo torcido. Tú puedes usar cualquier persona, sea creyente o inconverso, para hacer tu voluntad. Damos gracias que podemos orar por nuestros líderes para que ellos lleguen también a conocer al Señor Jesucristo como su Salvador, que ellos puedan tener la sabiduría como gobernar bien
para que podamos vivir en paz y seguridad mientras espera la venida del Señor Jesucristo. Colocamos a cada familia en tus manos. Rogamos especialmente por los familiares del hermano Herman, que tú les consuela en ese momento, que tú les des las fuerzas que necesitan. También por el hermano Mario, por su restauración, y por su familia también ponemos a ellos en tus manos y pedimos al Señor que tú les des también paz en sus corazones. Colocamos a cada uno en tus manos y por los jóvenes también y los niños, para que ellos lleguen también a confiar en ti, Señor, para que un día ellos también puedan ser parte de la familia de Dios. Damos gracias por este día y encomendamos a cada uno a ti para un buen descanso y las fuerzas que necesitamos mañana, si tú nos permites levantar, dando gracias en el nombre precioso tuyo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Hermanos, estamos pensando, de acuerdo con los hermanos de las diferentes asambleas, hacer una reunión en memoria de nuestro hermano Herman el próximo jueves a las 6:30 de la tarde. No será como tal las honras fúnebres porque las cenizas todavía no las han entregado y presumimos que no estarán para ese momento porque pues, se dice que puede ser por allá hasta finales de la semana entrante. Pero pues coincidimos con varios hermanos y con algunos hermanos de otras ciudades que han estado llamando en que es pertinente hacer una reunión pues no tan lejana al acontecimiento del día sábado, y entonces por eso se ha tomado la decisión de hacer esta reunión el jueves a las 6:30 de la tarde. La idea es que pues vamos a tener un tiempo para pasar algunos testimonios. Algunos hermanos de diferentes lugares van a enviarnos videos cortos con mensajes que vamos a transmitir. Estamos pensando también entre nosotros, pues algunos hermanos, abrir un espacio para decir algunas palabras cortas. Y pues particularmente quisiera que si hay ideas en cuanto a lo que debemos hacer y que se comuniquen conmigo, pues estoy como responsable coordinando todo esto. Entonces, si hay alguien que dice, hermano, ¿qué piensa o qué pensamos de, no sé, alguna cosa que se le ocurra? Pues la idea tampoco es hacer algo, no sé, salido de lo normal, estrambótico, distinto. Es un homenaje, básicamente. Teniendo en cuenta que lo vamos a hacer pues virtualmente, también hay que tener en cuenta las limitaciones que eso implica. Creo que vamos a tener una sala de Zoom con algunos hermanos, quizás los que van a participar hablando, pero la transmisión, porque presumimos que va a haber bastantes hermanos conectados en todo el país. Los hermanos del Eje Cafetero van a conectarse, tienen actividad el día jueves, pero van a unirse a la actividad nuestra. Y entonces, pues en una sala de Zoom no cabríamos todos y además que técnicamente sería inmanejable. Entonces, digo, la idea sería hacer una transmisión por YouTube con una sala donde vayamos a estar pues quienes tengamos algún tipo de participación. Pero insisto, pues la idea es que esto está todavía en boceto, estamos organizándolo. Entonces pues,
si hay ideas, son bienvenidas como ideas. No quiere decir que lo que todos digan lo vamos a incluir como parte del programa, porque de hecho mañana tenemos reunión de hermanos y podremos discutir algunas cosas que haya. Pero digamos de entrada lo que podemos decir ciertamente, confiando en el Señor y con el favor del Señor, que estemos todos para ese día. El jueves a las 6:30 de la tarde tendremos reunión, insisto, que se hará a través de una transmisión de YouTube. Eso quería decirles. Voy a activar ya la opción para que ustedes prendan sus micrófonos. Si alguien lo estaba tratando de prender, lo tenía bloqueado para poder hablar y que no hubiese interrupciones. Entonces, pues hermanos, si hay alguna pregunta, alguna inquietud en este momento, y lo que digo, si hay ideas, pueden hacerlo a través del hermano Miguelito o a través mío, que los dos, y quizás con Danielito también vamos a organizar lo que finalmente se haga. Entonces, seguimos organizando esta actividad para el día jueves, Dios mediante, 6:30 de la tarde. Fue la reunión de hermanos, Saúcito. Señor. ¿A qué hora es la reunión de hermanos? 4 de la tarde, usualmente como los miércoles cada 15 días, tenemos reunión los hermanos de las asambleas a las 4 de la tarde. Pues yo pienso de que es bueno que lo que transmitan a nosotros por YouTube y por Zoom, ¿no? Ambas cosas a la vez, ¿no se puede? No, hermano, como lo hacemos el domingo. El domingo, sí, el origen de la transmisión se hace en Zoom. Entonces, hay 2 o 3 hermanos que originan desde Zoom, pero la conexión, digamos, la transmisión es a través de YouTube, a donde todo el mundo puede entrar. En este caso, sería distinto, porque muy seguramente habrá participación de algunos hermanos en vivo, pero eso tendríamos que controlarlo, porque si no, pues todo el mundo va a entrar a Zoom, nos va a congestionar el ancho de banda y los recursos de transmisión, y de pronto se nos bloquea la transmisión. Entonces la idea es que en la sala de Zoom estén solamente las personas que tienen algún tipo de participación, pero en YouTube estarán pues todos conectados viendo lo que se está transmitiendo. Esa es la idea. Sí, así está bien. Yo creo que así está bien. Así está bien. ¿Qué tiempo dura, hermano? ¿1 hora o más? No sé, hermano, la verdad creo que podría ser más, porque pues yo no sé cuánto material llegue. Hay muchos hermanos que quieren decir algo, que quieren presentar algún testimonio, que quieren presentar algunas palabras. No sabemos qué tanto material llegue y todavía no tenemos, digamos, una estructura de programa. Estamos hasta ahora en eso, pero pues creo que lo de menos en este momento sería pues el tiempo. Creo que no nos vamos a limitar a decir media hora o 1 hora. Pues de hecho es una reunión en memoria de un hermano muy querido, y pues no sé, si de pronto alguien puede estar media hora y dice no puedo asistir a todo el tiempo, me tengo que salir, pues tampoco es que haya. De hecho es por YouTube, como pasa los domingos. Hay unos que están en vivo, otros que llegan más tarde, entonces es lo mismo, pero de entrada creo que no podemos decir que la duración pueda ser 1 hora, puede ser más tiempo, pero no lo sé exactamente, no lo podría decir en este momento. Pero ya se hizo la invitación, hermano, a las asambleas. ¿Se hizo la invitación? Formalmente no, pero ya con los hermanos del Eje Cafetero hablamos. Mañana la idea es hacer una invitación
formal, digamos, una invitación como tal, pero pues sí hemos estado anunciando que se va a hacer el jueves. No habíamos programado nada porque no se había hablado con la familia y en estos casos tenemos que respetar pues el deseo de la familia. Ayer estuvimos con el hermano Miguel, la hermana Marina y mi esposa visitando a la hermana Amparo y a Luz Dari, pues a la familia allí, y conversamos con ellos sobre esto y les consultamos, les propusimos y pues ellos estuvieron de acuerdo. Pues inclusive pensamos en que fuera antes, pero ellos tienen un problema en su casa con la conexión de internet. El hermano Germán había estado cambiando el proveedor de servicio y entonces en este momento están sin internet, están tratando de resolverlo para pues, poder tener conexión el día jueves. Sin embargo, hoy nos dijeron que no había inconveniente en tener que esperar, sino que programáramos el jueves y que de alguna manera ellos buscaban la forma de conectarse. Entonces, por esa razón es que estamos anunciando ya la reunión con fecha del jueves. Bien, hermanos, entonces, como les digo, si hay alguna idea, sugerencia, aporte con alguno de los hermanos que he mencionado, hermano Miguel, hermano Danielito, y conmigo yo metí a Danielito ahí, aunque no le he consultado, pero él siempre es materia disponible, entonces confío en que no se va a poner bravo conmigo. Entonces, hermanos, si no hay más, buenas noches para todos, que el Señor les bendiga y nos seguimos viendo. Chao, chao. Buenas noches, mis hermanos. Hermano, muchas gracias. Chao, hermanito. Buenas noches. Chao, hermanita Andrés. No, Gracias. hermano Gabriel, buenas noches. Gracias, hermano Andrés, muchas gracias por la enseñanza del día de hoy. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga a los hermanos. Buenas noches. Chao, hermano. Buenas noches. Que el Señor los bendiga a todos los hermanos. Amén. Amén, hermana. Buenas noches, hermano. Hermana Socorro, qué gusto verlas. Chao, hermano. Buenas noches, hermana Socorro. Chao, chao, hermanos. Ya, hermanos, Dios bendiga. Buenas noches, amén. Buenas noches a todos. Amén. Gracias. Todos.